El implacable sol de Arizona golpeaba las manos en carne viva y llenas de ampollas de Sarah Holloway mientras colocaba otro tronco en su sitio. Sola en la meseta árida, a kilómetros de la civilización, no tenía nada más que su determinación y las herramientas que le había dejado su difunto padre. 3 semanas de trabajo agotador solo habían dado como resultado unas paredes que apenas llegaban a la altura del pecho. Cada noche se derrumbaba sobre su saco de dormir, con el cuerpo dolorido, pero se levantaba al amanecer para continuar. Desde la sombra de una lejana cresta, unos ojos vigilantes seguían sus progresos. El explorador apache Twe había visto antes a colonos blancos, pero nunca a uno que trabajara la tierra con tanto respeto y perseverancia. ¿Qué pasaría cuando estos dos mundos, divididos por la sangre y la historia, chocaran finalmente? Antes de continuar, dinos, ¿desde dónde nos escuchas? Si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Sarah Holloway pasó los dedos por la escritura oficial de la propiedad, donde la dura palabra rechazada todavía parecía húmeda al tacto, a pesar de que habían pasado 6 meses desde que el juez Hammond la estampó en el papel. 6 meses desde que su mundo se derrumbó. «Señorita Holloway», dijo el juez con tono burlón, mirándola desde su estrado con un desprecio apenas disimulado. «Una mujer soltera no tiene derecho a reclamar tierras fronterizas. El territorio necesita familias, hombres que puedan trabajar la tierra adecuadamente». Ella recordaba estar allí de pie con su mejor vestido, el que había cosido ella misma con sacos de harina, temblando no de miedo, sino de rabia. «Ese valle pertenecía a mi padre. Lo trabajó durante 3 años antes de que la fiebre se lo llevara». El juez apenas había echado un vistazo a la documentación que había traído. La reclamación original de su padre, las mejoras registradas, los impuestos pagados. En lugar de eso, había amontonado los papeles en una pila ordenada y se los había entregado a su secretario. «La reclamación ha sido concedida al señor Emmett Price», anunció, asintiendo con la cabeza a su sobrino, que estaba sentado con aire de suficiencia en un rincón de la sala. Un hombre con una familia respetable y los medios adecuados para desarrollar la tierra. Esa noche, Sarah subió a la meseta que se alzaba sobre la granja de su valle, un lugar que su padre siempre había calificado de demasiado obstinado para valer algo. Se había quedado de pie al borde, observando cómo los hombres de Emmett Price comenzaban a desmantelar la casa que había compartido con su padre. Ya estaban talando los manzanos que su padre había cuidado durante 3 temporadas. «No voy a llorar», había susurrado a las estrellas, apretando entre las manos los guantes de cuero gastados de su padre. «Llorar no sirve para nada». Con tines, las pocas monedas que había ahorrado vendiendo huevos y mantequilla en el pueblo, Sarah compró suministros: un hacha, una sierra, clavos, cuerda y un martillo. El tendero había levantado las cejas cuando le había mostrado la lista. «¿Va a construir algo, señorita Holloway?» «Una vida», había respondido ella simplemente. Aquella primera noche en la meseta había sido aterradora. Los coyotes aullaban en la distancia y el viento azotaba sin piedad la meseta expuesta. Sarah se acurrucó bajo el viejo abrigo militar de su padre y durmió bajo el vasto dosel de estrellas. Por la mañana, su miedo se había convertido en determinación. «Haré algo de este lugar, papá», prometió, poniéndose sus guantes, aunque le quedaban enormes. «Algo que no puedan quitarme». Día tras día aprendió. Sus primeros intentos de talar árboles fueron torpes y peligrosos. Casi se aplasta 2 veces antes de comprender la técnica adecuada.
Arrastrar los troncos fue otro reto completamente distinto. Su frágil complexión luchaba contra el inmenso peso hasta que ideó un sistema de poleas y palancas que su padre le había descrito una vez, de sus días como leñador en Oregón. La soledad era una bendición y una maldición. No tenía a nadie que la ayudara, pero tampoco a nadie que le dijera que era imposible. Nadie que la consolara cuando se derrumbaba agotada, pero tampoco nadie que fuera testigo de sus lágrimas, de frustración cuando tenía que rehacer el trabajo de todo un día. Conservó los guantes de su padre, incluso cuando se volvieron blandos y gastados por el trabajo. A veces, por la noche, pasaba los dedos por el cuero, sintiendo la huella de sus manos más grandes y fuertes que, sin embargo, habían enseñado a las suyas a ser capaces. «Eres una Holloway», le decía siempre. «Los Holloway se abren camino por sí mismos». Ahora, de pie en la meseta con paredes que le llegaban al pecho, Sarah Holloway había empezado a demostrar que tenía razón. El valle que se extendía a sus pies, con su suelo fértil y su arroyo, podía pertenecer al sobrino del juez Hammond, pero esta meseta dura e implacable sería suya si conseguía domesticarla, si era capaz de aguantar. Se volvió a poner los guantes de su padre, ignorando las ampollas que tenía debajo. El sol estaba subiendo y había trabajo que hacer. Todas las mañanas comenzaban igual. Sarah se despertaba antes del amanecer, con el cuerpo protestando por cada movimiento. Se sentaba en su saco de dormir, se masajeaba los hombros doloridos y cogía el pequeño diario encuadernado en cuero que tenía a su lado. A la luz de una vela, anotaba los progresos del día anterior, esbozaba la siguiente fase de la construcción y se recordaba a sí misma por qué era importante. El diario había sido un regalo de su padre cuando cumplió 16 años. Para una chica con demasiadas ideas en la cabeza, le había dicho con un guiño. Ahora, a los 23 años, aquellas páginas contenían su plan de supervivencia. La entrada de hoy era breve. Las paredes ya llegan a la altura del pecho por todos los lados. Necesito al menos 5 troncos más para alcanzar la altura adecuada. Las manos se curan lentamente. Guardó el diario y comenzó el día. Primero, encendió el fuego para hervir el café. Un lujo que se permitía solo porque su padre insistía en que el café era combustible para pensar. Mientras el agua se calentaba, Sarah estiró los músculos metódicamente, una rutina que había desarrollado después de que la primera semana de agonía le enseñara que los cuerpos desprevenidos se rompen fácilmente. El amanecer pintaba la meseta de oro y ámbar mientras elegía el árbol del día. Había aprendido a ser selectiva, ni demasiado verde, ni demasiado seco, lo suficientemente recto como para apilarlo correctamente. Este era un pino ponderosa, no ideal, pero viable. Lo rodeó, planeando los cortes y visualizando la trayectoria de la caída. «Buenos días, amigo», murmuró, colocando la palma de la mano contra la áspera corteza. «Hoy necesito tu fuerza». El balanceo rítmico del hacha se había convertido casi en una meditación. Chip, chip, swing, chip, chip, swing. Su técnica había mejorado mucho. Lo que antes le llevaba horas, ahora le llevaba menos de una. El árbol emitió un crujido revelador y Sarah dio un paso atrás, observando con satisfacción cómo caía exactamente donde ella quería. Quitar la corteza era un trabajo tedioso. Sarah había fabricado un cuchillo de carpintero con un viejo resorte de carreta y le servía bastante bien, aunque sus manos se llenaban de ampollas con cada uso. Había aprendido a colocar los troncos en una ligera inclinación, utilizando la gravedad para ayudarse mientras arrastraba la herramienta por la superficie, dejando al descubierto la pálida madera que se escondía bajo el exterior rugoso. «Mirad aquí, chicos, una leñadora de verdad»,
Las voces la sobresaltaron. 3 hombres a caballo se habían acercado sin que ella se diera cuenta, demasiado absorta en su trabajo. «Señora, ¿se ha perdido?», preguntó el jinete que iba en cabeza, tocándose el sombrero con una cortesía exagerada que no se correspondía con sus ojos burlones. «Estoy exactamente donde quiero estar», respondió Sara, sin levantar la vista y continuando con su trabajo. «¿Está sola aquí arriba? ¿Qué está construyendo exactamente?». Otro jinete dio una vuelta, observando las paredes parcialmente construidas. «Una casa». Los hombres intercambiaron miradas, con sonrisas mal disimuladas. «¿No tienes a ningún hombre que te ayude?». «Qué raro». Sara finalmente se detuvo, se enderezó y los miró directamente a los ojos. «¿Necesitan algo, caballeros? Tengo que aprovechar la luz del día». El jinete que iba en cabeza se encogió de hombros. «Solo estamos de paso. No esperábamos ver a una mujer haciendo de carpintera. No aguantarás el invierno aquí, si quieres mi opinión». «No te lo he pedido», dijo Sara con sencillez, volviendo a su trabajo. Se quedaron un momento más antes de continuar y sus risas llegaron hasta ella. No era el primer encuentro de este tipo ni sería el último. Cada vez las palabras dolían menos. A mediodía el tronco estaba pelado y listo para ser transportado. Sara había ideado un ingenioso sistema de poleas ancladas a los árboles más robustos, que le permitía mover pesos que deberían haber sido imposibles para su complexión. Primero había esbozado el sistema en su diario, recordando las explicaciones de su padre sobre la ventaja mecánica. El sol subía mientras trabajaba y sus músculos empezaban a arder como de costumbre. Las primeras semanas se derrumbaba al mediodía, ya que su cuerpo no estaba acostumbrado a ese tipo de trabajo. Ahora trabajaba a pesar del dolor, reconociendo que era la sensación de hacerse más fuerte. Al caer la tarde, estaba añadiendo el tronco del día a la pared, haciendo muescas con cuidado en los extremos para que encajaran con la estructura existente. Su padre le había enseñado esta técnica años atrás, cuando construyeron juntos un cobertizo para guardar cosas. «Los troncos tienden a rodar», le había explicado. «Tu trabajo es convencerlos de que se queden donde están». Al caer la noche, Sara encendió su pequeña lámpara y abrió su diario una vez más. Esbozó el progreso del día y anotó dónde se podían hacer mejoras. En los márgenes añadió: «Hoy los brazos están más fuertes. He manejado la polea con menos esfuerzo. Mañana empiezo con el techo». Sara cerró el diario y pasó los dedos por su cubierta gastada. En sus páginas no solo había planos de construcción, sino también su transformación, de mujer soltera sin nada que hacer. Según el juez, a alguien capaz de construir una vida con sus propias manos. Tue se movía como una sombra por el terreno accidentado, con sus mocasines encontrando apoyo donde otros tropezarían. La pluma de águila que llevaba en el pelo se movía ligeramente con la brisa, un talismán de visión clara que le había dado su padre cuando se convirtió en explorador del pueblo. Como explorador fronterizo de los Ndé, como los hombres blancos llamaban a los apaches, la responsabilidad de Tue era vigilar las invasiones de sus tierras ancestrales. Durante 3 generaciones, una paz inquieta se había mantenido en esta región, gracias a la vigilancia y a una cuidadosa distancia. Se agachó en la cresta de la colina y observó la solitaria figura que se encontraba abajo. Durante casi 2 semanas había observado los decididos esfuerzos de la mujer blanca. Al principio, había ido para evaluar la amenaza. Otra colona significaba que vendrían más, pero algo en su soledad, en su método, lo había hecho volver día tras día. «Estás observando otra vez a la mujer del cabello color del sol». La voz detrás de él pertenecía a Nantai, un explorador más joven que ocasionalmente acompañaba a Tue en sus patrullas. «Trabaja de forma diferente a los demás», respondió Tue sin volverse. «No hay hombres, no hay carros, con provisiones, solo sus manos y herramientas sencillas.
Nantai se sentó a su lado y entrecerró los ojos para mirar a la figura lejana. ¿Una colona blanca o muchas? ¿Qué importa? Traen más, siempre más. Tue acarició la pluma de águila, recordando las palabras de su padre cuando se la había entregado. Para ver con claridad, debes mirar más allá de lo que esperas encontrar. Esta es diferente, dijo finalmente. No ara la tierra con arados de hierro. Utiliza lo que le ofrece la tierra. Los ancianos querrán saber de cualquier colono, advirtió Nantai. Incluso de una mujer sola. Esa noche, Tue se sentó en consejo con los ancianos de la tribu en su campamento a varios kilómetros de la meseta. Les informó con gran precisión de lo que había descubierto, la ubicación de la mujer, su técnica de construcción, su aparente soledad. Una mujer sola no puede sobrevivir al invierno, dijo Distse, el más anciano del consejo. El problema se resolverá por sí solo. A menos que se le unan más colonos, replicó Nalte, cuyo rostro mostraba las cicatrices de antiguos conflictos con los soldados de casaca azul. Uno se convierte en muchos, muchos se convierten en pueblos. Los pueblos se convierten en fuertes. El debate continuó mientras la luz del fuego parpadeaba en los rostros curtidos. Tue escuchaba, con respeto, aunque sus pensamientos volvían una y otra vez a las manos de la mujer, en carne viva, sangrando, pero trabajando sin descanso. Había algo en su determinación que le recordaba a su propia abuela, que había reconstruido sola el refugio de su familia después de que unos asaltantes lo incendiaran años atrás. ¿Qué ves en esta mujer, Tue? La pregunta vino de Bitse, la curandera cuyo juicio era el más respetado entre el consejo. Tue eligió cuidadosamente sus palabras. Veo a alguien que respeta el trabajo de construir. No ordena a los demás que trabajen, no destruye más de lo necesario. Ella vaciló, sabiendo que sus siguientes palabras podrían parecer extrañas. Ella habla con los árboles antes de cortarlos. Un murmullo recorrió el consejo. Hablar con los elementos de la naturaleza era una práctica del pueblo, no de los colonos blancos que solían tratar la tierra como algo que había que conquistar. Se te ha concedido la vista del águila por una razón, dijo finalmente Bitse. Sigue observando a esta mujer. Averigua cuál es su propósito. Si otros se unen a ella, debemos saberlo rápidamente. Cuando el consejo se dispersó, Nalte se acercó a Tue en privado. Recuerdo cuando los colonos blancos mataron a tu padre, dijo sin rodeos. No dejes que la lucha de una mujer te impida ver lo que su pueblo puede aportar. Tue asintió respetuosamente, pero no respondió. El recuerdo de la muerte de su padre a manos de colonos borrachos 20 años atrás seguía siendo una herida que nunca había cicatrizado del todo. Sin embargo, también había conocido la bondad de los blancos, el comerciante que le había enseñado inglés, el médico que había salvado la vida de su hermana durante la temporada de fiebres. Antes del amanecer del día siguiente, Tue regresó a su puesto de observación, con la pluma de águila bien sujeta en el pelo. Abajo, la mujer ya estaba trabajando, con movimientos más expertos que cuando la había observado por primera vez. «Muéstrame quién eres en realidad», susurró, aunque ella estaba demasiado lejos para oírlo. «Muéstrame si el pueblo debe temerte o no». El crujido fue repentino y devastador, un sonido que Sara había llegado a temer por encima de todos los demás. El mango del hacha se partió limpiamente y la cabeza de metal cayó al suelo con un ruido sordo que pareció hacer eco en su corazón. Hundido, se quedó paralizada mirando el inútil trozo de madera que aún sostenía en la mano. «No», susurró, «por favor, no». El hacha había sido de su padre, la única herramienta que no podía permitirse reemplazar. Sin ella, no habría más leña, ni paredes, ni techo. No habría hogar.
Sara se hincó junto a la herramienta caída, con los hombros encorvados bajo el peso de este nuevo revés. 5 semanas de trabajo agotador habían llevado su cuerpo al límite. Sus manos, antes suaves y hábiles para la costura, eran ahora un mapa de callos y cortes a medio curar. Le dolían constantemente los brazos y sentía un dolor persistente en la parte baja de la espalda. Pero hasta ahora el progreso había sido constante. Las paredes de la cabaña estaban casi terminadas, testimonio de su obstinada negativa a rendirse. Solo 3 días más de trabajo y las vigas del techo estarían en su sitio. «¿Qué harías tú, papá?», le preguntó al aire, cogiendo el hacha y pasando el pulgar por su filo desgastado. La respuesta le llegó en forma de recuerdo. La voz de su madre, de hacía mucho tiempo, cuando la sequía había destruido sus cosechas en Kansas. «Empezamos de nuevo», había dicho Eleanor Holloway con sencillez, arremangándose. «Siempre empezamos de nuevo». Sara se limpió la cara con una manga sucia y pasó revista a sus opciones. Podía intentar reparar el mango con el cuero crudo que había estado guardando para las bisagras. Podía intentar fabricar un mango nuevo con madera verde, aunque probablemente se rompería de nuevo rápidamente. O podía hacer el viaje de medio día al pueblo, enfrentándose al ridículo y a la probable extorsión del tendero, que ya le había cobrado de más una vez. Cuando la luz del día comenzó a desvanecerse, Sara tomó una decisión. Dormiría y se iría al pueblo al amanecer. El viaje le costaría un precioso día de trabajo, pero no había otra alternativa. Esa noche el cielo se abrió. La lluvia, poco habitual en esa época del año, cayó sin cesar sobre la meseta. Sara se acurrucó bajo el techo parcial que había conseguido construir en una esquina de la cabaña. La lona alquitranada mantenía a raya la mayor parte del agua, pero a medianoche su saco de dormir estaba empapado. El frío se le metió en los huesos a medida que bajaba la temperatura. Sara se llevó las rodillas al pecho tratando de conservar el calor, sabiendo que enfriarse significaba perder más días de trabajo por enfermedad. Su padre había sucumbido a una neumonía tras un chaparrón similar, un recuerdo que ahora le provocaba un nuevo temor junto con el dolor. Los relámpagos iluminaban con destellos blancos y duros el esqueleto de su casa sin terminar. Cada trueno parecía burlarse de sus esfuerzos, como si los elementos conspiraran para devolverla a la sociedad decente y al dar abajo de mujeres. «No volveré», dijo entre dientes, «no les daré esa satisfacción». Al amanecer, la lluvia había cesado, pero Sara ardía en fiebre. Se obligó a levantarse, sabiendo que era esencial moverse, pero sus miembros parecían de plomo. El mundo se inclinó de forma alarmante cuando intentó reunir sus escasas provisiones para el viaje a la ciudad. «Solo un pie», murmuró, y luego el otro. Consiguió dar 3 pasos antes de que las rodillas le fallaran. El suelo se acercó a ella a una velocidad alarmante, y lo último que vio fue el mango roto del hacha, todavía en el mismo lugar donde lo había dejado caer el día anterior. Desde su posición privilegiada en la cresta, Tue observó cómo la mujer se derrumbaba. Había sido testigo de su revés el día anterior, la herramienta rota, su evidente desesperación. La tormenta de la noche le había preocupado, sabiendo que el techo de la cabaña seguía sin terminar. Ahora, al ver su cuerpo encogido junto al refugio inacabado, tomó una decisión que alteraría irrevocablemente el destino de ambos. Los ancianos le habían ordenado que observara, que no interfiriera. Pero algo en la lucha solitaria de esta mujer le hablaba de una verdad más profunda que él reconocía: el deseo universal de crear un lugar al que pertenecer. Tue descendió de su puesto de observación y se dirigió con cuidado hacia la cabaña y la mujer inconsciente que había luchado tan duro para construirla. Sara se despertó con el sonido de un hacha, rítmico, preciso, el familiar golpe de un hacha sobre la madera.
Por un momento, pensó que era una niña otra vez, escuchando a su padre trabajar fuera de su granja en Kansas. Entonces, la realidad volvió a ella: la meseta, su cabaña, el mango roto. Se incorporó de un salto, arrepintiéndose inmediatamente del movimiento brusco al sentir un dolor agudo en la cabeza. El mundo dio vueltas brevemente antes de estabilizarse. Estaba dentro de su cabaña sin terminar, tumbada sobre su saco de dormir, que ahora estaba misteriosamente seco. Una pequeña hoguera ardía en un círculo de piedras cuidadosamente construido cerca de la pared abierta, y los golpes continuaban. Sara se arrastró hasta el borde de la pared y se asomó. Un hombre, que no era blanco, se dio cuenta de inmediato. Estaba partiendo troncos con eficiencia experta. Usaba tu hacha, pero el mango era nuevo, tallado con maestría en madera dura. Un apache. Llevaba el pelo largo recogido, lo que dejaba al descubierto unos rasgos afilados y una piel curtida por el sol y el viento. Trabajaba con fluida elegancia, cada movimiento era decidido y económico. El miedo y la confusión se disputaban su interior. Las historias sobre las incursiones de los apaches llevaban años circulando por los asentamientos, aunque su padre siempre había sostenido que la mayoría de los relatos eran exagerados por quienes codiciaban las tierras de los indios. El hombre se detuvo de repente como si sintiera su mirada. Se volvió hacia la cabaña y sus ojos oscuros se encontraron inmediatamente con los de ella. Durante un largo momento, se limitaron a mirarse a través de la distancia. Luego él volvió a su trabajo, aparentemente indiferente a la observación de Sara. Ella se retiró a la sombra de la cabaña, con la mente acelerada. ¿Por qué un apache iba a reparar su hacha? ¿Por qué cortaba leña para su cabaña? Era algún tipo de trampa. Hizo inventario de su situación. Su cuchillo de caza seguía en su funda, junto a su saco de dormir. El rifle de su padre permanecía oculto bajo las tablas del suelo que había conseguido colocar, pero la debilidad causada por la fiebre hacía que la idea de enfrentarse a él fuera una locura. Cuando cesaron los golpes, Sara se tensó. Se oyeron pasos que se acercaban y se detuvieron respetuosamente a varios pasos de la entrada de la cabaña. «¿Tienes fiebre?», dijo una voz con acento inglés, pero clara. «¿Necesitas agua?». Apareció una cantimplora que dejó en el suelo antes de retroceder y alejarse. La sed de Sara pudo más que su cautela. Se arrastró hacia adelante, cogió la cantimplora y bebió profundamente antes de sentarse contra la pared de la cabaña, expuesta pero erguida. Observó al hombre que ahora estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, mirándola con la misma intensidad. «¿Por qué me ayudas?», preguntó finalmente, con la voz ronca por la enfermedad. Él consideró su pregunta con expresión indescifrable. «Construyes sola. Te admiro», señaló los troncos entallados de su cabaña. «Buen trabajo, muy resistente». «Soy Sara Holloway». Él asintió, pero no le dijo su nombre. En cambio, metió la mano en una bolsa que llevaba en la cintura y sacó un pequeño manojo de hierbas secas. «Para la fiebre», explicó, colocándolo en el suelo entre ellos. «Haz té». Sara miró el paquete con escepticismo. «¿Cómo sé que no es veneno?». Algo brilló en sus ojos. Tal vez diversión. «Si quisiera matarte, no necesitaría veneno». La lógica era irrefutable. Después de todo, la había encontrado inconsciente. «Gracias por arreglarme el hacha», dijo ella, cambiando de tema. No podía permitirme reemplazarla. Él asintió de nuevo. «Es una buena herramienta. Se merece un buen mango». Se produjo un silencio entre ellos, no del todo incómodo. La mirada de Sara se posó en una profunda cicatriz que le recorría el antebrazo. «Me has estado observando», dijo de repente al darse cuenta. «Desde la cresta, durante semanas». Su expresión permaneció impasible, pero inclinó ligeramente la cabeza en señal de reconocimiento. «¿Por qué?». «Es mi deber».
vigilar los límites. Hizo un amplio gesto hacia el paisaje circundante. Este lugar es importante para mi pueblo. No intento robar nada, dijo Sara rápidamente. El valle de abajo era la tierra de mi padre, pero se la quitaron cuando murió. Esta meseta era todo lo que quedaba. Un destello de interés brilló en sus ojos. ¿Te quitaron tu tierra? Hombres con papeles y leyes que solo sirven para otros hombres, respondió ella con amargura. Entonces se produjo un entendimiento entre ellos, un reconocimiento de experiencias compartidas a pesar de sus mundos tan diferentes. El apache se puso de pie con un movimiento fluido. «Descansa, toma la medicina», señaló el manojo de hierbas. «Volveré mañana». «Espera», le llamó Sara cuando se daba la vuelta para marcharse. «¿Cómo debo llamarte?» Se detuvo, como si estuviera deliberando. «Tue», dijo finalmente. Significa viento silencioso. Con eso desapareció en la creciente penumbra, dejando a Sara con un hacha reparada, leña cortada y un pequeño manojo de hierbas que representaban la primera ayuda que había recibido en meses. Sara recuperó lentamente la conciencia, como si estuviera vadeando aguas profundas hacia una luz lejana. La fiebre había bajado, dejándola débil pero lúcida por primera vez en lo que le parecieron días. La luz del sol se filtraba por el lado abierto de la cabaña, proyectando dibujos en el suelo de tierra. No estaba sola. Due estaba sentado cerca, con la espalda apoyada en la pared, tallando un trozo de madera con movimientos expertos. A su lado había un cuenco de arcilla con intrincadas marcas, lleno de agua que reflejaba la luz del sol. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Sara con voz seca y ronca. Tue levantó la vista y su expresión reveló un destello de alivio. «3 soles», respondió, dejando a un lado su tallado para ofrecerte el cuenco de arcilla. «Bebe, despacio». 3 días. Sara había perdido 3 días preciosos por culpa de la fiebre. Aceptaste el cuenco con manos temblorosas y te fijaste en los símbolos desconocidos grabados en su superficie. Círculos concéntricos y líneas fluidas que de alguna manera sugerían agua corriendo. El agua tenía un sabor diferente, más dulce y más rica en minerales que la que había estado bebiendo de su barril de lluvia. «Agua de manantial», explicó Tue al ver su sorpresa. «Un lugar especial. Es una buena medicina». Sara bebió con cuidado y luego le devolvió el cuenco. «Te quedaste». No era una pregunta, pero Tue asintió de todos modos. Los espíritus de la fiebre son enemigos poderosos. Necesitas un guardián. Le costaba asimilar la idea de que este hombre, este desconocido de un pueblo al que le habían enseñado a temer, la hubiera cuidado durante todos los días que estuvo enferma. Más difícil aún era darse cuenta de que, sin su intervención, probablemente habría muerto, sola y olvidada en esta meseta árida. «Gracias», dijo simplemente. Las palabras le parecieron insuficientes. Tue agradeció su agradecimiento con una ligera inclinación de cabeza. «Eres fuerte. Los espíritus de la fiebre lucharon con fuerza, pero tú luchaste más». Sara notó cambios en la cabaña. Las paredes estaban terminadas por todos los lados y unas vigas toscas cubrían el techo, cubiertas con lonas para protegerla de la lluvia. Él había continuado su trabajo mientras ella estaba enferma. «No, tenías por qué hacerlo», dijo ella, señalando las mejoras. «Una casa necesita paredes. El invierno llega pronto». Su tono práctico sugería que no veía nada extraordinario en sus acciones. Sara intentó ponerse de pie, decidida a reanudar su trabajo, pero el mareo la obligó a volver a sentarse. Tue la observó sin decir nada, y luego tomó una pequeña bolsa. «Come», dijo, ofreciéndole carne seca y lo que parecían bayas trituradas mezcladas con nueces. «La comida te devolverá las fuerzas». La carne seca no se parecía a ninguna otra que hubiera probado. Estaba condimentada con hierbas,
desconocidas que le producían un agradable cosquilleo en la lengua. La mezcla de bayas le proporcionó una explosión de energía que pareció despejar la niebla que aún quedaba en su mente. ¿Hay un manantial cerca?, preguntó recordando el agua. Tue asintió. Escondido, no muy lejos, buena agua, en todas las estaciones. No lo sabía, admitió Sara. He estado usando agua de lluvia y yendo al arroyo de abajo. Algo parecido a la sorpresa se dibujó en el rostro de Tue. El agua del arroyo es, buscó la palabra, poco fiable. El agua de manantial es un regalo de la tierra. Sara volvió a examinar el cuenco de arcilla. ¿Lo has hecho tú? Sí, para el agua medicinal. Señaló los símbolos. Estos hablan al agua, le recuerdan su propósito de curar. En su vida anterior, Sara habría descartado esas palabras como supersticiones. Pero después de días beneficiándose de sus conocimientos, el escepticismo le parecía una tontería y una ingratitud. ¿Nos enseñarás el manantial?, preguntó. Cuando estés más fuerte. Tue se levantó con un movimiento fluido. Mañana, quizá. A la mañana siguiente, Sara se despertó sintiéndose más ella misma. Tue había desaparecido durante la noche, pero regresó al amanecer con caza fresca, un conejo ya despellejado y listo para cocinar. Después de una comida reconstituyente, la condujo por un estrecho sendero entre matorrales que ella había pasado innumerables veces sin darse cuenta. Caminaron durante casi 20 minutos antes de llegar a un grupo de rocas que a los ojos inexpertos de Sara parecían normales. Tue movió varias piedras siguiendo un patrón específico, dejando al descubierto un pequeño pero constante chorro de agua clara que brotaba de la tierra. Se arrodilló junto a él, ahuecó las manos para recoger el agua y se la ofreció a Sara. El pueblo conoce este manantial desde hace muchas generaciones, explicó. El agua bajo la tierra se mantiene limpia, fresca en verano y no se congela en invierno. Sara bebió de sus manos ahuecadas, sin perder la intimidad del gesto. El agua sabía aún mejor aquí, en su origen. Todo este tiempo se maravilló, y nunca supe que estaba aquí. Hay muchas cosas ocultas, respondió Tue mirándola a los ojos, hasta que alguien te enseña a verlas. Esto es resina de pino, explicó Tue, señalando una sustancia ámbar y pegajosa que rezumaba de un árbol. Mezclada con ceniza y cera de abeja, forma un sellado resistente para el techo y evita que entre el agua. Sara pasó el dedo por la resina y notó su textura pegajosa. Mi padre usaba papel alquitranado cuando podíamos permitírnoslo. Esto es mejor, dura más y huele mejor. Una pizca de humor se dibujó en el rostro normalmente impasible de Tue. Durante la última semana, Sara había recuperado las fuerzas y, con ellas, había comenzado una nueva etapa de su educación. Tue se había erigido en su guía para descubrir los recursos ocultos de la meseta, revelándole un paisaje mucho más rico de lo que había percibido en un principio. La tierra te proporciona todo lo que necesitas, le dijo, si sabes dónde buscar. Hoy estaban recogiendo materiales para el techo y las paredes de la cabaña. Sara llevaba una bolsa de piel rugosa que se iba volviendo cada vez más pesada, con los depósitos de arcilla, las fibras vegetales y la resina de pino. Tue se movía con tranquila confianza por un terreno que a ella le parecía inhóspito, revelando alimentos, medicinas y materiales de construcción a cada paso. ¿Cómo te acuerdas de todo esto?, le preguntó Sara, cuando él identificó otra planta útil. Tue se dio un golpecito en la cabeza. El mapa está aquí. Las historias están aquí. Luego se tocó el pecho. El conocimiento está aquí. Me lo transmitieron mis abuelos y mis padres, muchas generaciones. Hizo una pausa y se arrodilló para desenrollar un trozo de piel de su bolsa. En él había dibujado un intrincado mapa de la meseta y los valles circundantes.
A diferencia de los mapas rectangulares con cuadrículas a los que Sara estaba acostumbrada, este fluía de forma orgánica y marcaba los recursos en lugar de las líneas de propiedad. «Lo he hecho para ti», dijo, señalando símbolos que ella no reconocía: agua, comida, medicina, materiales de construcción. Sara estudió el mapa con asombro. Su cabaña estaba en el centro, marcada con un simple cuadrado. A su alrededor, círculos concéntricos indicaban las distancias a pie, llenos de símbolos detallados. «¿Qué significa esto?», preguntó, señalando una marca cerca del manantial. «Arcilla, buena para sellar, para hacer cuencos». Señaló otro símbolo. «Esta planta detiene el sangrado, movió el dedo de nuevo, es buena para las enfermedades estomacales». Algunas marcas estaban etiquetadas con palabras en inglés cuidadosamente escritas junto a los símbolos apaches. La letra de Tue era sorprendentemente clara y precisa. «Hablas muy bien inglés», observó Sara. Una sombra pasó por su rostro. «Lo aprendí en la escuela misionera. Estuve allí 2 años. No guardo buenos recuerdos». Sara intuyó un pasado doloroso y no insistió. En lugar de eso, preguntó: «¿Podrías enseñarme algo de tu idioma?». Una mirada de sorpresa se dibujó en sus ojos, rápidamente sustituida por una expresión de consideración. «¿Por qué?». «Porque vivo en la tierra de tu pueblo», respondió ella con sencillez. «Al menos deberías saber los nombres propios». Tue la estudió durante un largo momento antes de asentir. «Esto», dijo señalando la meseta que los rodeaba, «es Tse-Bitai. Significa roca con alas». Sara intentó repetir la frase, tropezando con los sonidos desconocidos. La boca de Tue se crispó en lo que podría haber sido una mueca de diversión. «Otra vez», le indicó. «Escucha primero. Tse-Bitai». Practicaron mientras caminaban, Sara repitiendo los nombres de las plantas, los animales y los puntos de referencia en su idioma. Por cada palabra apache que intentaba, Tue le pedía el equivalente en inglés, ampliando así su vocabulario. A última hora de la tarde, habían dado la vuelta y regresaban a la cabaña con la mochila de Sara llena y su mente rebosante de nuevos conocimientos. El sol se encontraba bajo en el cielo occidental, proyectando largas sombras sobre la meseta. «Mañana te enseñaré a cazar», dijo Tue al acercarse a la cabaña. «Se acerca el invierno, necesitamos carne». Sara dudó. «Nunca he cazado, mi padre lo hacía». «Tú construiste la cabaña sola», respondió él con simple lógica. «Puedes aprender a cazar». Esa noche, mientras compartían un guiso de conejo cocinado con cebollas silvestres y hierbas que Tue había recogido, Sara estudió el mapa que él le había dado. A la luz del fuego, añadió sus propias notas en los márgenes, combinando los conocimientos de él con sus observaciones. «Esto me ayudará a sobrevivir cuando...». Se detuvo. «Cuando te vayas», terminó Tue con expresión impenetrable. «¿Te irás pronto?». La pregunta sonó más ansiosa de lo que pretendía. Tue se quedó mirando el fuego. «Mi pueblo se traslada pronto a las tierras de invierno. Debo reunirme con ellos». Él miró la cabaña a medio terminar. «Pero aún no hasta que el techo esté terminado». Sara asintió, sintiendo alivio mezclado con la nueva conciencia de que su tiempo juntos tenía límites. Volvió a centrar su atención en el mapa, memorizando cada símbolo, cada lugar, preparándose para una soledad que ahora le parecía menos atractiva que antes. «No así», demostró Tue, entrelazando con sus manos unas flexibles ramas de sauce en un intrincado patrón. «La fuerza viene del entrelazado, no solo del apilamiento». Sara observó atentamente antes de intentar imitar su técnica. Sus primeros intentos fueron torpes en comparación con los movimientos expertos de él, pero al tercer intento comenzó a comprender el método. Se sentaron juntos en el suelo recién terminado de la cabaña, trabajando en las vigas del techo,
que incorporarían tanto la resistente estructura de troncos de Sara como la flexible técnica de entrelazado de Tue. La combinación creó algo que ninguno de los dos había construido antes, más resistente que cualquiera de los dos métodos por separado. Mi abuelo diría que tu cabaña tiene buenos cimientos, comentó Tue, inspeccionando su trabajo, pero los cimientos necesitan tendones para moverse, para vivir. Mi padre diría que estos tejidos son tonterías sin sentido, respondió Sara con una pequeña sonrisa, hasta que vio lo bien que funcionaban. Tue asintió, comprensivo. Las viejas costumbres se unen a las nuevas. Ambas tienen sabiduría. Habían pasado 2 semanas desde la recuperación de Sara y la cabaña se había transformado con una rapidez asombrosa. Lo que antes era un simple rectángulo de paredes de troncos, ahora tenía un techo inclinado, un hogar de 1910, piedra y un suelo elevado para evitar la humedad. Trabajando juntos, habían establecido un ritmo. Los conocimientos de Sara sobre carpintería y principios estructurales se combinaban con la experiencia de Tue en materiales autóctonos y técnicas naturales. Ahora rara vez necesitaban palabras, ya que anticipaban las necesidades del otro con creciente familiaridad. En mi pueblo, dijo Tue mientras colocaban otra viga tejida en su sitio, celebramos una ceremonia cuando levantamos una nueva vivienda. Cantamos canciones para que la casa sea fuerte. ¿Qué tipo de canciones?, preguntó Sara mientras aseguraba la viga con una clavija de madera. Tue dudó y luego comenzó a entonar un canto melódico en su idioma. El sonido resonó en la estructura de madera de la cabaña, rico y de alguna manera perfecto para el espacio. Cuando terminó, el silencio se hizo expectante. Era precioso, dijo Sara en voz baja. ¿Qué significa? Pide a los espíritus de los árboles que recuerden que siguen vivos, incluso en esta nueva forma, que se mantengan firmes contra el viento y la lluvia. Pasó la mano por la viga que acababan de colocar. La madera recuerda que era un árbol. La piedra recuerda que era una montaña. Un buen constructor respeta este recuerdo. Sara reflexionó sobre sus palabras y encontró en ellas una verdad inesperada. Nunca lo había pensado así, pero siempre he sentido que los materiales tienen carácter. Algunos troncos quieren partirse de cierta manera. Algunas piedras encajan de forma natural. Sí, asintió Tue, complacido por su comprensión. Tienes ojos de constructor. Trabajaron hasta que se puso el sol y terminaron la estructura principal del techo. El patrón entrelazado de las vigas creaba un armazón resistente diferente a todo lo que había en los asentamientos del valle, ni totalmente apache, ni totalmente europeo. Esa noche, mientras compartían una cena de venado que Tue había cazado por la mañana, Sara se rió al recordar la impresión que le había causado su primer intento de lanzar una lanza de caza. «No lo hice tan mal», protestó. «Los peces del arroyo se reían», respondió él con su rostro normalmente serio arrugado por la diversión. «Mañana lo haré mejor», prometió ella. «Sí, aprendes rápido». Su tono denotaba un respeto genuino. Se produjo un silencio cómodo entre ellos. Sara observó las llamas, consciente de lo mucho que había cambiado su vida en el poco tiempo que llevaba Tue en ella. La cabaña que antes parecía una tarea imposible estaba ahora casi terminada. La meseta que parecía árida ahora se revelaba como un lugar de abundancia gracias a sus enseñanzas. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó de repente, expresando la pregunta que había permanecido sin respuesta entre ellos. «Ese primer día, cuando me encontraste enferma, podrías haberme abandonado». Tue consideró su pregunta con su característica reflexión. «Te observé durante muchos días», dijo finalmente. «Trabajabas como mi abuela después de que los asaltantes quemaran el refugio de nuestra familia. Sola, pero sin rendirte.
Un espíritu así merece vivir. Hurgó en el fuego con un palo, haciendo que las chispas se elevaran en espiral. Además, añadió en voz más baja, ya han muerto demasiados en esta tierra, tanto de tu pueblo como del mío. Sara asintió, comprendiendo el peso de la historia que se cernía entre ellos. Una historia que ninguno de los dos había creado, pero que ambos habían heredado. Estamos construyendo algo diferente, dijo, señalando las vigas del techo, de construcción única, que se alzaban sobre ellos. Tue siguió su mirada hacia arriba. Sí, asintió, algo nuevo, algo más fuerte. El crujido de una rama al romperse puso a Sara y a Tue en estado de alerta inmediato. Estaban trabajando para sellar el techo con una mezcla de resina de pino y arcilla, pero ahora se quedaron paralizados, escuchando atentamente. «¡Caballos!», dijo Tue en voz baja, mientras se dirigía hacia el borde del claro. 3, quizá 4. Antes de que pudiera desaparecer entre la maleza, los jinetes emergieron de entre los árboles. 3 hombres a caballo, liderados por una figura que Sara reconoció con una sensación de desasosiego, Emmett Price, el sobrino del juez Hammond que había reclamado la propiedad de su padre en el valle. «Vaya, mirad lo que tenemos aquí», exclamó Price, con voz falsamente jovial. «Parece que la señorita Holloway se ha vuelto nativa». Los hombres que lo seguían se rieron entre dientes, con las manos descansando casualmente cerca de sus pistolas enfundadas. Sara dio un paso adelante, colocándose ligeramente delante de Tue, aunque él parecía más alerta que asustado. «Esta es mi propiedad, señor Price», dijo con voz firme. «¿Qué te trae por aquí?» Price desmontó, levantando polvo con sus botas al acercarse. Era un hombre corpulento, con un bigote cuidadosamente recortado y ropa demasiado elegante para la vida en la frontera, lo que delataba que tenía a otros para hacer el trabajo físico. «He visto humo saliendo de tu chimenea», respondió, mirando la cabaña con evidente sorpresa por su progreso. «La gente del pueblo apostaba a que ya te habrías rendido. En cambio, nos encontramos con que te has juntado con un salvaje». El insulto quedó flotando en el aire. Sara sintió que Tue se tensaba a su lado, pero le impresionó su autocontrol. «El señor Tue ha tenido la amabilidad de ayudarme con técnicas de construcción adecuadas para este entorno», respondió ella con frialdad. «¿Querías algo en concreto o has venido hasta aquí solo para ser desagradable?» La sonrisa de Price se tensó. «En realidad, hay cierta preocupación por la seguridad en esta zona. Se han avistado grupos de apaches cerca de la casa de los Carson». Miró significativamente a Tue. «No querría que le pasara nada a una mujer sola». «Estoy bastante segura», respondió Sara, «y esos informes probablemente sean exagerados». «¿Lo son?» Price se acercó bajando la voz, aunque no lo suficiente como para que sus compañeros no pudieran oírlo. «Porque el juez Hammond recibió ayer mismo una carta sobre el aumento de los problemas con los indios. El ejército está enviando tropas adicionales a Fort Williams». Tue mantuvo una expresión impasible, pero Sara percibió su preocupación ante la noticia. «La meseta está en paz», insistió ella. «No he tenido ningún problema». Price negó con la cabeza con exagerada preocupación. «No es apropiado, señorita Holloway, una mujer sola con un...» Se detuvo y miró a Tue. «Con compañía como esta. Da ideas a la gente. Lo que hago en mi propiedad no es asunto de nadie más que mío. Pero es tu propiedad». La voz de Price se volvió más dura. «El juez Hammond mencionó algunas preguntas sobre tu solicitud de propiedad. Parece que hay cierta confusión sobre los límites». Sara sintió un frío espeluznante en el estómago. «No hay ninguna confusión. Esta meseta fue excluida de la solicitud original de mi padre, porque en aquel momento se consideró tierra sin valor». «Las cosas cambian», dijo Price encogiéndose de hombros. «De todos modos, solo hemos venido a ver cómo estabas, por ser buenos vecinos».
Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo al borde del claro. Ah, casi se me olvida. Sacó un papel doblado de su chaqueta y lo clavó en un pino cercano con un cuchillo que llevaba en el cinturón. Solo es un aviso amistoso. La semana que viene hay una reunión municipal sobre el problema de los indios. Miró directamente a Tue. Hay gente que tiene opiniones muy firmes sobre los salvajes que se acercan demasiado a los asentamientos civilizados. Cuando los jinetes desaparecieron por el sendero, Sara se acercó al árbol y quitó el papel. No era un aviso de reunión, sino una advertencia burda. No se admiten indígenas ni amantes de los indígenas. Solo asentamientos civilizados. Lo arrugó en el puño, con la ira ardiéndole en las venas. Lo siento, le dijo a Tue, que había permanecido en silencio durante todo el encuentro. No es culpa tuya, respondió él simplemente, aunque con mirada preocupada. Debería irme, te pongo en peligro. No, dijo Sara con firmeza. Eso es exactamente lo que quieren. Están tratando de aislarme, de hacerme vulnerable para que abandone este lugar. Señaló la cabaña que habían construido juntos. No dejaré que ganen. Tue la observó durante un largo rato. Volverán, con más hombres. Probablemente, admitió Sara, lo que significa que tenemos que terminar la cabaña antes de lo que pensábamos, hacerla segura. Alisó el aviso arrugado, con la mandíbula apretada por la determinación. Esto no cambia nada, excepto quizás nuestro calendario. Tue asintió lentamente, con una decisión en sus ojos, oscuros. Entonces trabajaremos más rápido y te enseñaré más cosas, además de construir. Las estrellas no pertenecen a nadie, explicó Tue, señalando el brillante dosel que los cubría. Son visitantes como los sueños. Sara y Tue se sentaron fuera de la cabaña casi terminada, con el aire nocturno fresco pero agradable. Después de un día de intenso trabajo reforzando las paredes de la cabaña y fabricando contraventanas resistentes para las ventanas, se habían sumido en una de sus conversaciones nocturnas, momentos de reflexión que se habían vuelto cada vez más importantes para ambos. Mi padre solía navegar guiándose por las estrellas, dijo Sara, señalando la estrella polar con un dedo extendido. Estuvo en la caballería antes de convertirse en colono. Decía que un hombre que conoce las estrellas nunca se pierde. Realmente, tu padre era sabio, reconoció Tue. Mi pueblo la llama Polaris, igual que el tuyo. Pero ese grupo trazó una constelación. Lo llamamos Ga, el conejo. ¿Cómo lo llama tu pueblo? Casiopeia, la reina, respondió Sara. Era muy hermosa, pero también presumida, por lo que los dioses la castigaron colocándola en los cielos. Tue lo pensó. Interesante. Nuestras historias dicen que el conejo engañó al coyote y huyó al cielo para escapar del castigo. Sonrió levemente. Ambas historias tratan sobre las consecuencias. Sara se llevó las rodillas al pecho y se envolvió más en el chal para protegerse del frío de la noche. ¿Tu pueblo cree que la tierra pertenece a alguien? La pregunta la había estado rondando desde la visita de Price. Tue se quedó en silencio durante un largo rato, ordenando sus pensamientos. Nosotros pertenecemos a la tierra, dijo finalmente. La tierra no nos pertenece a nosotros. El hombre blanco dice, esta es mi tierra, como diría, este es mi caballo. Los apaches dicen, yo soy de este lugar, como dirían, yo soy de mi madre. Sara reflexionó sobre sus palabras. Eso es precioso y muy diferente de cómo me enseñaron a pensar. Vuestras costumbres. Tue eligió cuidadosamente sus palabras. Trazan muchas líneas. Esta parcela, aquella parcela, esto es de este, aquello es de aquel. Y esas líneas causan muchos problemas, dijo Sara en voz baja. Del interior de la cabaña sacó un pequeño objeto en el que había estado trabajando en sus momentos de intimidad,
Un caballo tallado en madera, de forma sencilla pero reconocible, con la crin al viento y las orejas alerta. Lo había esculpido en madera de pino con su cuchillo de caza, trabajando a la luz del fuego después de que Tué se hubiera retirado a su refugio separado. «Lo hice para ti», dijo, ofreciéndole la talla. «No es muy bueno. Mi padre era el verdadero tallador de la familia». Tué aceptó el regalo con evidente sorpresa, dándole vueltas entre las manos. «El espíritu del caballo», dijo con aprecio. «Una medicina poderosa. Mi padre decía que los caballos nos llevaron a esta nueva vida», explicó Sara. «Sin ellos no podríamos haber hecho el viaje al oeste». Tué asintió. «Mi abuelo recordaba la época anterior a la llegada de los caballos a nuestro pueblo. Decía que los apaches cambiaron después, se hicieron más fuertes, más rápidos. Los caballos nos cambiaron». Pasó el pulgar por la crin tallada. «Un cambio bueno, en general. ¿Tienes familia esperándote?», preguntó Sara sin poder evitar la pregunta personal antes de reconsiderar su carácter íntimo. Si Tué se sorprendió por su franqueza, no lo demostró. «Mi madre vive con la familia de mi hermana en el campamento de invierno. Mi padre murió hace mucho tiempo. Los colonos blancos, borrachos, buscando problemas». Explicó este hecho sin mostrar emoción alguna, aunque Sara intuyó la profunda herida que se escondía tras sus palabras. «Lo siento», dijo ella simplemente. «¿Tu familia?», preguntó él después de un momento. «Ya no queda nadie. Mi madre murió de fiebre cuando yo tenía 14 años. Mi padre me crió solo después de eso». Sara miró al fuego. «Me enseñó todo, a leer, a construir, a defenderme». «¿Te enseñó bien?», observó Tué. El cumplido la reconfortó más de lo que esperaba. Se quedaron sentados en un cómodo silencio hasta que Tué volvió a hablar. «¿Por qué te quedas aquí? ¿Sola, luchando tan duro?». Sara reflexionó sobre la pregunta. «Al principio era por despecho», admitió. «Quería demostrar que el juez Hammond y su sobrino se equivocaban, demostrarles que una mujer podía triunfar donde ellos decían que fracasaría». Hizo una pausa, dándose cuenta de algo. «Pero ahora me quedo porque esto es mío como nada lo ha sido. Nunca, no por un papel con mi nombre, sino porque he puesto mi sangre y mi sudor en cada centímetro». Tué asintió lentamente. «Ahora entiendes un poco la forma de ser de los apaches. Cuando defendemos nuestros territorios de caza, no defendemos papeles con marcas, defendemos nuestra sangre y nuestro sudor». Sus miradas se cruzaron al otro lado del fuego, en un momento de perfecta comprensión que unió sus mundos diferentes. El puesto comercial de Miller's Crossing estaba inusualmente concurrido para ser martes. Sara se movía con cautela entre la multitud, con el sombrero bien calado. No quería venir al pueblo, pero necesitaban provisiones que no podía fabricar ni encontrar en la meseta: clavos, sal, café y munición para el rifle de su padre. Las conversaciones se acallaron cuando se acercó al mostrador, y luego se reanudaron en susurros significativos. Sara los ignoró y le entregó la lista al señor Abernathy, el tendero. «¿Cuánto tiempo, señorita Holloway?», dijo él, observando tu piel bronceada y tus manos callosas. «He oído que has estado muy ocupada en la meseta». «Solo los suministros. Por favor», respondiste con voz tranquila. Mientras Abernathy reunía tus artículos, la puerta se abrió y entró un oficial de caballería quitándose el sombrero al entrar. Los susurros cesaron de inmediato. «Teniente Blackwood», saludó a Abernathy. «¿Qué te trae por aquí desde Fort Williams?». El oficial asintió cortésmente. «Me temo que son asuntos oficiales». Sacó una carta con el sello oficial del ejército. «Aviso para todos los asentamientos del territorio. Se ha incrementado la actividad apache cerca de la propiedad de Carson y la mina de Richardson». Sara mantuvo una expresión neutra mientras el teniente continuaba.
Se recomienda a todas las granjas aisladas que extremen la precaución. Las mujeres y los niños deberían considerar la posibilidad de trasladarse a la ciudad hasta que la situación se estabilice. Clavó el aviso en el tablón de anuncios. El ejército está aumentando las patrullas, pero no podemos estar en todas partes a la vez. Un granjero corpulento que Sarah reconoció del valle tomó la palabra. Disculpe, teniente, pero algunos dicen que los problemas comenzaron cuando la señorita Holloway se lió con un explorador apache. Han estado construyendo juntos su cabaña. Todas las miradas se volvieron hacia Sarah. El teniente Blackwood la estudió con renovado interés. ¿Es eso cierto, señorita Holloway?, respondió ella, levantando ligeramente la barbilla. Y sí, he recibido ayuda con mi cabaña de un hombre de la zona que resulta ser apache. No ha sido más que respetuoso y servicial. El teniente frunció el ceño. Señorita Holloway, le recomiendo encarecidamente que no se relacione con los nativos en estos tiempos tan convulsos. La inteligencia sugiere que bandas renegadas podrían estar utilizando contactos amistosos para recabar información sobre granjas vulnerables. Eso es absurdo, respondió Sarah, enfadándose a pesar de su intento por mantener la calma. Rue no ha hecho nada para... Ahora incluso habla su idioma, interrumpió una mujer que estaba cerca de la parte de atrás con tono escandalizado. El teniente Blackwood levantó la mano para pedir silencio. Señorita Holloway, entiendo que está sola allí arriba. Quizá deberías considerar... Me las arreglo muy bien en mi propiedad, gracias, la interrumpió Sarah. Y agradecería que la gente se ocupara de sus propios asuntos. Pagó rápidamente sus provisiones y se dirigió hacia la puerta, pero el teniente la siguió hasta fuera. Señorita Holloway, ¿podemos hablar? Sarah se detuvo a regañadientes. Serví con un capitán Holloway en la tercera caballería hace algunos años, dijo en voz más baja. Era un buen hombre. ¿Tu padre? Sí, admitió Sarah, sorprendida. El teniente asintió. Lo imaginaba. Mira, no estoy aquí para causarte problemas, pero debes saber que el juez Hammond ha estado presionando a la oficina territorial sobre esas tierras de la meseta. Afirma que podría haber yacimientos minerales que merecen ser explorados. Sarah sintió un nudo en el estómago. Allí no hay más que rocas y pinos raquíticos. Puede ser, admitió Blackwood, pero los rumores sobre el oro corren rápido y el juez tiene influencia. Miró a su alrededor antes de continuar en voz más baja. ¿Tu amigo Apache es de la banda local del jefe Nanté? No lo sé, respondió Sarah con cautela. Bueno, si lo es, deberías saber que el ejército tiene órdenes de trasladar a esa banda a la reserva del norte el mes que viene. Cualquiera que se resista será considerado hostil. La miró fijamente. Tu padre era un buen oficial y un hombre justo. No me gustaría que su hija se viera envuelta en algo desagradable. Sarah apretó con fuerza sus compras. Gracias por la advertencia. Ten cuidado, señorita Holloway. Estos tiempos no son buenos para quienes se encuentran entre dos mundos. Mientras Sarah cabalgaba de vuelta hacia la meseta, su mente iba a toda velocidad. La advertencia del teniente, junto con las amenazas anteriores de Price, le pintaban un panorama claro. Había fuerzas que se estaban alineando contra ella y Tue, utilizando el miedo a los problemas con los indios como palanca conveniente. Cuando llegó a la cabaña, Tue la estaba esperando con expresión grave. Antes de que pudiera hablar, le mostró una bolsa de cuero con marcas distintivas. «Mi gente ha enviado un mensajero», dijo simplemente. «El consejo desea hablar conmigo y contigo. Debemos poner todo a salvo», dijo Tue, con la mirada fija en el horizonte occidental, donde se acumulaban nubes oscuras a una velocidad antinatural. Esta tormenta viene acompañada de espíritus enfurecidos. Sarah nunca lo había visto tan preocupado. Durante todo el día el aire había sido extraño,
demasiado pesado, demasiado quieto, como si el mundo contuviera la respiración. Ahora, al caer la tarde, el cielo había pasado de un azul claro a un púrpura oscuro y amenazador en cuestión de horas. ¿Será muy grave?, preguntó ella mientras se apresuraba a recoger herramientas y provisiones del exterior de la cabaña. De lo peor, de los que cambian el paisaje. Tue estaba colocando soportes adicionales en el techo recién terminado. En mi idioma lo llamamos Niutsu Niuchu, el viento que rompe las montañas. Trabajaban con urgencia y eficiencia, con movimientos sincronizados tras semanas de construir juntos. Sara aseguró las contraventanas de las ventanas mientras Tue reforzaba la puerta. Los animales fueron llevados al pequeño cobertizo adjunto a la cabaña. 2 cabras que Sara había comprado en el pueblo y la mula que transportaba sus provisiones. Cuando empezaron a caer las primeras gotas de lluvia, Tue subió al tejado por última vez. Sara observaba alarmada cómo colocaba con cuidado tejas de arcilla a lo largo de la cumbrera, piezas decoradas que había moldeado y cosido días antes, pero que no le había explicado para qué servían. ¿Qué son?, le preguntó por encima. Del viento creciente. Son hablantes del viento, respondió él, fijando la última. Cantan a la tormenta y le piden que pase con suavidad. En otras circunstancias, Sara habría cuestionado esas cosas, pero la ferocidad que se acumulaba en el cielo acalló su escepticismo. Se refugiaron en el interior justo cuando la tormenta alcanzó su máxima intensidad. El sonido era diferente a todo lo que Sara había experimentado antes. No era simplemente lluvia y viento, sino un aullido, una furia viva que parecía decidida a borrar su presencia de la meseta. La cabaña crujía y gemía bajo el embate, pero las paredes que habían construido juntos se mantuvieron firmes. El techo, jadeó Sara cuando el agua comenzó a filtrarse por una esquina. Sin dudarlo, Tue se colocó debajo de la gotera y se estiró para presionar una mezcla de resina de pino y arcilla en el hueco. Sara se unió rápidamente a él y juntos trabajaron para sellar cada brecha que aparecía. Pasaron horas así, sin que la intensidad de la tormenta disminuyera. Afuera, podían oír árboles rompiéndose y escombros golpeando las paredes de la cabaña. La pequeña ventana que daba al valle no revelaba nada más que la oscuridad, solo interrumpida por ocasionales destellos cegadores de relámpagos. Durante uno de esos destellos, Sara vio el rostro de Tue, intenso, concentrado, pero con una expresión que sugería que estaba escuchando algo más allá del caos de la tormenta. ¿Qué oyes?, le preguntó durante una breve pausa. Las tejas de arcilla, respondió él. Están cantando con el viento. Sara aguzó el oído y detectó un silbido extraño, casi musical, que provenía de arriba. El viento pasaba a través de las tejas de forma especial del tejado. Mi abuela me enseñó a hacerlas, explicó Tue. Su forma atrapa el viento y convierte la ira en canción. Ya fuera por magia apache o por su diseño práctico, las tejas parecían funcionar. Aunque la tormenta seguía arreciando, el techo permanecía prácticamente intacto, ya que las tejas de arcilla desviaban lo peor del viento en lugar de empujarlo contra la estructura. A medianoche, el cansancio se apoderó de ambos. Se sentaron con la espalda apoyada en la pared más sólida, levantándose de vez en cuando para tapar nuevas goteras, pero sobre todo para conservar fuerzas. Nunca había visto una tormenta como esta, dijo Sara con la voz casi perdida en la tempestad. Hace muchos años que no veía una así, respondió Tue. Desde la época de mi abuelo, la meseta tendrá un aspecto diferente cuando pase. ¿Sobrevivirá la cabaña? La mano de Tue encontró la de Sara en la oscuridad, el primer contacto entre ellos. Su palma era áspera, con callos que se asemejaban a los de ella. La construimos fuerte, dijo simplemente. Juntos. Esa sola palabra lo decía todo. Juntos, no como un colono blanco y un explorador apache, ni como una mujer y un hombre, de mundos opuestos,
sino como compañeros que habían unido sus conocimientos y su fuerza para crear algo que ninguno de los dos habría podido construir solo. Se quedaron sentados en silencio, con las manos aún unidas, escuchando la furia de la tormenta y la extraña y evocadora música de las tejas de arcilla que cantaban al viento. Afuera, el mundo estaba siendo remodelado por fuerzas elementales, pero dentro de las paredes de la cabaña se estaba transformando algo igualmente profundo, algo que ninguno de los dos había previsto cuando sus caminos se cruzaron por primera vez en esta meseta aparentemente árida. El amanecer reveló un paisaje transformado. Los árboles estaban arrancados de raíz, los arroyos habían cambiado de curso y el familiar sendero que llevaba al valle estaba ahora bloqueado por enormes rocas desprendidas del borde de la meseta. La tormenta había reescrito el terreno durante la noche, tal y como había predicho Twee. Pero su cabaña seguía en pie, maltrecha pero intacta. «Tus tejas cantantes han funcionado», dijo Sara, observando los mínimos daños en el techo, mientras a su alrededor todo era destrucción. Twee esbozó una pequeña sonrisa. «No solo las tejas, es una buena construcción». Puso la mano sobre una viga del techo. «Tus huesos fuertes, mis tendones flexibles». Estaban limpiando los escombros alrededor de la cabaña cuando Sara se quedó paralizada y agarró a Twee del brazo en señal de advertencia. A lo lejos, el polvo se levantaba del camino recién despejado que la tormenta había creado en la ladera occidental de la meseta. «Jinetes», dijo en voz baja. Twee asintió con expresión grave. «Muchos, al menos 6. Price», supuso. Sara, con el estómago encogido por el miedo. «Entra», ordenó Twee. «Yo iré a recibirlos». «No», replicó Sara con firmeza. «Esta es mi tierra. Los enfrentaremos juntos». A medida que los jinetes se acercaban, Sara reconoció a Emmett Price a la cabeza, seguido por el propio juez Hammond y 4 hombres que no conocía, personajes de aspecto rudo que tenían las manos demasiado relajadas sobre las armas enfundadas. «Señorita Holloway», exclamó el juez Hammond con falsa cordialidad. «Me alegro de que hayas sobrevivido a la tormenta. Es una pequeña vivienda bastante notable la que has construido». Su mirada recorrió con desdén la cabaña antes de fijarse fríamente en Twee. «Veo que tu salvaje amigo sigue por aquí». Sara dio un paso adelante, colocándose ligeramente delante de Twee, aunque él permaneció alerta y firme a su lado. «¿Qué os trae por la meseta después de una tormenta así? Seguro que no es por preocuparte por mi bienestar». Price desmontó y sus botas chapotearon en el barro. «En realidad, señorita Holloway, venimos por asuntos oficiales». Sacó un documento con un sello territorial oficial. «Parece que hay cierta confusión sobre tu reclamación de esta propiedad». El juez Hammond permaneció a caballo, mirando hacia abajo con la misma expresión condescendiente que había puesto cuando le había denegado la reclamación de las tierras de su padre. «Al parecer», dijo con exagerada paciencia, «los límites de la reclamación original de tu padre excluían esta meseta por una buena razón. Recientes evaluaciones geológicas sugieren que hay yacimientos minerales de gran valor». «Qué oportuno», respondió Sara con frialdad. «Encontrar valor en tierras sin valor solo después de que yo haya demostrado que pueden explotarse». Uno de los desconocidos escupió tabaco cerca de sus pies. «No es propio de una mujer blanca liarse con un indio. La ley territorial es clara en cuanto al mestizaje». Sara sintió que se le enrojecía el rostro por la ira, pero antes de que pudiera responder, Twee habló con un inglés deliberado y preciso. «Esta mujer no reclamó tierras de nadie. Las construyó con sus propias manos cuando nadie la ayudó». Su voz tranquila transmitía una autoridad que hizo que incluso los hombres armados se detuvieran. «Y ahora, de repente, la tierra tiene valor».
¡Qué conveniente! El rostro del juez Hammond se ensombreció. Harías bien en ocuparte de tus asuntos, muchacho. Estamos siendo generosos al permitirte marchar en paz, teniendo en cuenta los problemas con los apaches. ¿Qué problemas?, exigió Sarah. ¿Los que te has inventado para echarlo? Price se acercó y bajó la voz. Sea razonable, señorita Holloway. El gobernador territorial ha autorizado un estudio adecuado de estas tierras. No tienes ninguna autoridad legal aquí. Solo eres una ocupante ilegal con delirios. Presenté mi reclamación legalmente, insistió Sarah. La oficina de tierras tiene mi documentación. La documentación puede extraviarse, dijo el juez Hammond, encogiéndose de hombros, especialmente durante los traslados de oficinas. La amenaza era inequívoca. Sarah sintió una familiar sensación de desánimo, la misma impotencia que había experimentado cuando le robaron la propiedad de su padre en el valle mediante manipulaciones legales. Uno de los hombres se acercó a Twee con la mano cerca de su pistola. «Es hora de que se vaya tu amigo Piel Roja, señora, a menos que quiera explicarle a la patrulla de caballería por qué está tan lejos de la reserva». Los pensamientos de Sarah se precipitaron hacia el rifle de su padre, escondido bajo las tablas del suelo. Nunca había disparado a una persona y rezaba por no tener que hacerlo nunca, pero estos hombres no le dejaban muchas opciones. Twee permaneció completamente inmóvil, su dignidad en marcado contraste con las groseras amenazas de los hombres. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Sarah, comunicándole una advertencia silenciosa. No es el momento de la confrontación. «Tenéis hasta mañana al atardecer para marcharse», anunció el juez Hammond, girando su caballo. «Después de eso, los consideraremos intrusos a los dos y actuaremos en consecuencia». Mientras los hombres se alejaban, las manos de Sarah temblaban de furia y miedo. «No pueden hacer esto. Otra vez no». La expresión de Twee era solemne, pero no derrotada. «Tienen documentos y armas, pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen». «¿Qué es eso?», preguntó Sarah con amargura. «La verdad», respondió él. «Y pronto, aliados». Los visitantes llegaron al anochecer, moviéndose tan silenciosamente que Sarah no los habría notado si Twee no le hubiera tocado el brazo en señal de alerta. 3 apaches a caballo se acercaban desde la cresta oriental, una dirección que ella habría considerado intransitable antes de que la tormenta abriera nuevos caminos en el paisaje. «El consejo tribal», murmuró Twee, enderezando la postura y avanzando para saludarlos. El líder, un anciano de rasgos profundamente marcados y cabello entre canas, llevaba un bastón de madera intrincadamente tallado y adornado con plumas de águila, un bastón de mando que lo identificaba como una persona de autoridad. Oscureció la cabaña con gran interés antes de desmontar con un movimiento ágil que desmentía su edad. Las palabras fluyeron entre Twee y los visitantes en su lengua materna, demasiado rápido para que Sarah pudiera entender las pocas frases que había aprendido. Se quedó respetuosamente a un lado, consciente de que las miradas atentas de los recién llegados la evaluaban. Después de varios minutos, Twee se volvió hacia ella. «Sarah, este es Bitse, anciano del Consejo de Medicina. Nalte, líder, guerrero, y Distse, guardián de la historia tribal». Sarah inclinó la cabeza en señal de saludo. «Son bienvenidos a mi hogar». Bitse la estudió pensativamente antes de hablar en un inglés acentuado pero claro. «Esta vivienda... interesante. No es apache, no es de colonos blancos, es algo nuevo. La construimos juntos», explicó Sarah. «Utilizando los conocimientos de nuestras 2 tradiciones». El anciano asintió con la cabeza sin revelar nada en su expresión. Twee fue enviado a vigilar las fronteras. En lugar de eso, construye con una mujer blanca.
Su tono no era acusatorio, solo constataba los hechos. La tormenta ha cambiado muchas fronteras, apuntó Sara con cautela. Una pizca de aprobación cruzó el rostro curtido de Bitse. Entiendes más que la mayoría de los colonos blancos. Tue invitó a los ancianos a entrar en la cabaña, donde Sara había preparado una comida sencilla. La formalidad de su interacción se fue relajando poco a poco mientras compartían la comida, aunque seguía habiendo un trasfondo de seriedad. Tue nos dice que pronto vendrán soldados para trasladar a nuestro pueblo al norte, dijo Nalte, con el rostro marcado por cicatrices y endurecido, y que los hombres del valle quieren este lugar ahora. Sara asintió. El juez Hammond afirma que hay minerales en la meseta. Quiere quitarme mi propiedad, igual que le quitó la propiedad de mi padre en el valle. Los papeles del hombre blanco, comentó Distse sacudiendo la cabeza. Siempre cambian para adaptarse a los deseos del hombre blanco. Tue lleva muchos días ausente de sus obligaciones, dijo Bitse, dirigiéndose directamente a Sara. Esto preocupa al consejo. Es un explorador valioso, importante para la seguridad de nuestro pueblo. Sara sintió un peso frío en el estómago. Por supuesto que querrían que regresara. Su prolongada ausencia para ayudarla lo había desviado de sus responsabilidades con su tribu. Lo entiendo, dijo en voz baja. Le agradezco la ayuda que me ha prestado. Tue habló entonces. Con palabras mesuradas y respetuosas, pero firmes, señaló la cabaña que los rodeaba, el mapa de la meseta que había dibujado para Sara, las vigas únicas del techo que habían construido juntos. Cuando terminó, Bitse se volvió hacia Sara. Tue cree que aquí ocurre algo importante, no solo construir cabañas. La miró fijamente. Dice que tratas la tierra con respeto, que entiendes lo que es pertenecer a un lugar, no poseerlo. Estoy aprendiendo, admitió Sara. Mis opiniones han cambiado desde que llegué aquí. Nalte seguía escéptico. Una mujer blanca piensa de otra manera. ¿De qué le sirve eso a nuestro pueblo cuando los soldados nos obligan a ir al norte? ¿Cuando los colonos nos quitan más tierras? Quizá mucho, respondió Bitse pensativo. Se volvió hacia Sara de nuevo. Si pudieras hablar con tu pueblo sobre las costumbres apaches, ¿te escucharían? La pregunta la pilló desprevenida. Algunos, quizá. No todos. Probablemente no muchos, respondió con sinceridad. ¿Y si los apaches hablaran con los colonos blancos sobre respetar los derechos de las mujeres blancas, eso te ayudaría? Sara consideró esta oferta inesperada. Podría, aunque algunos lo verían como una prueba de sus miedos. Bitse asintió, aparentemente satisfecho con su franqueza. Habló rápidamente con los otros ancianos en su idioma, una discusión seria a la que Tue se unió ocasionalmente. Finalmente, Bitse levantó el bastón de hablar, indicando que se había tomado una decisión. Consideraremos un nuevo camino. No el camino de la guerra, no el camino de la rendición, algo intermedio. Fijó en Sara una mirada penetrante. Pero primero debemos saber si la mujer blanca apoyará al pueblo apache cuando lleguen los soldados. Igual que los apaches, la apoyaron a ti cuando llegó la tormenta. La pregunta quedó flotando en el aire, una prueba, un umbral, un momento de la verdad. Sara sintió el peso de la historia entre sus pueblos, la violencia y los malentendidos, las promesas incumplidas por ambas partes. Lo haré, dijo con firmeza, mirando a los ojos a cada uno de los ancianos. Como Tue ha estado a mi lado, yo estaré al lado de tu pueblo. Bitse asintió lentamente, y luego le entregó el bastón de mando a Tue, un gesto cuyo significado no pasó desapercibido para ninguno de los presentes. Tenemos hasta el amanecer, dijo Tue mientras los ancianos se marchaban para llevar el mensaje a su pueblo. Entonces Hammond y sus hombres volverán, esperando que nos hayamos ido. Sara se quedó en la puerta de la cabaña, contemplando
Cómo los últimos rayos carmesí del atardecer se desvanecían en el cielo. ¿Qué quería decir exactamente Bitze con un nuevo camino? Mi pueblo tiene antiguos acuerdos con el gobierno territorial, fronteras trazadas antes de que tú o yo naciéramos, respondió Tue con expresión pensativa mientras examinaba el bastón de mando que el anciano había dejado a su cuidado. Dizet se guarda estos registros. Si la reclamación de Hammond viola esas fronteras, ¿crees que podría hacerlo? Es posible. La meseta siempre ha estado entre dos mundos. Ninguna de las dos partes la reclama como propia. Su conversación se vio interrumpida por un lejano ruido de cascos, que no provenía del valle, sino de la ladera oriental, donde acababan de partir los ancianos apaches. ¿Más visitantes?, preguntó Sara alarmada. Tue negó con la cabeza y escuchó con atención. No, es el hijo de mi hermana, Ki. Es un jinete rápido. Minutos más tarde, apareció un joven apache que desmontó con elegancia de 1900 un pony moteado. Habló con urgencia a Tue, lanzando miradas curiosas a Sara y a la cabaña. «Patrulla de caballería», tradujo Tue con gravedad. «Se mueven antes de lo esperado. Llegarán al campamento apache de invierno mañana, al mediodía. Y Hammond lo sabe», dedujo Sara. «Por eso nos ha dado hasta el atardecer. Espera que los soldados hagan el trabajo sucio por él». Tue asintió, moviéndose con renovada urgencia. «Debemos terminar la cabaña esta noche, terminarla antes de que lleguen». ¿Terminarla? ¿Por qué? Si van a echarnos... Una vivienda terminada tiene significado, explicó Tue, recogiendo las herramientas. Tanto en vuestra ley como en la tradición apache, sin terminar solo son materiales. Terminada es un hogar, ofrece protección. Sara no lo entendía del todo, pero confiaba en su criterio. Junto con Ki comenzaron una noche de intenso trabajo. La puerta tallada, el último elemento importante de la estructura, ya tenía forma, pero aún no estaba colocada. Ahora trabajaban para encajarla correctamente, lijando y ajustando a la luz de la antorcha. La puerta no se parecía a ninguna otra de los asentamientos del valle. Su superficie presentaba tallas entrelazadas que Sara y Tue habían diseñado juntos durante las tranquilas tardes. Una mezcla de símbolos espirituales apaches y los patrones prácticos que su padre le había enseñado. «Aquí», dijo Tue, guiando sus manos mientras trabajaban en los últimos elementos decorativos, «el águila para la protección, la montaña para la fuerza». Sara añadió sus propios toques. «Una rosa de los vientos, estrellas para la navegación y símbolos de agua fluyendo tomados de la cultura de Tue, pero representados al estilo de su padre». «¿Qué significa este?», preguntó Ki, señalando un símbolo cerca del centro de la puerta. «Dos caminos que se unen», explicó Tue. «Es un diseño de Sara». A medida que avanzaba la noche, su trabajo adquirió un carácter casi ceremonial. Tue cantaba en voz baja en su idioma, canciones de construcción y cantos de protección, mientras Sara trabajaba en las bisagras de madera que había tallado en roble curado. Cerca de la medianoche, colgaron la puerta y comprobaron que se abría y cerraba correctamente. Encajaba a la perfección, completando la transformación de la cabaña de refugio a hogar. «Ahora», dijo Tue, sacando una pequeña bolsa de ocre rojo, «las marcas finales». Mezcló el ocre con resina de pino para formar una pintura de color rojo intenso y luego mojó las yemas de los dedos en ella. Con cuidadosa precisión, pintó símbolos sobre el marco de la puerta, signos protectores que Sara había visto en las viviendas apaches cuando Tue la había llevado a observar los campamentos de su pueblo desde la distancia. «Te toca», dijo, ofreciéndole la pintura. Sara dudó. «No conozco los símbolos adecuados». «Usa el conocimiento de tu corazón», respondió él. «La cabaña es tanto apache como colonizadora. Necesita ambas voces».
Conmovida por sus palabras, Sara sumergió los dedos en la mezcla de ocre y junto a los símbolos de él pintó las iniciales de su padre y la fecha, la misma marca que él había colocado sobre la puerta de todas las casas que había construido. Cuando terminaron, los tres se apartaron para observar el trabajo terminado. La cabaña parecía brillar con luz propia bajo la iluminación parpadeante de las antorchas. Una estructura nacida de dos mundos, pero que no pertenecía plenamente a ninguno de ellos. Algo nuevo, como había observado Bitze. «Está bien», dijo Tvee con sencillez. Ki asintió con la cabeza. «Una vivienda sólida, buena medicina». Sara sintió una profunda sensación de satisfacción. Pasara lo que pasara al día siguiente, habían creado algo significativo, algo que sería testimonio de lo que se podía lograr cuando tradiciones diferentes trabajaban en armonía en lugar de en oposición. «Ahora», dijo Tvee, volviendo a adoptar un tono práctico, «preparémonos para la mañana. Ki llevará un mensaje a Bitze. Daremos la bienvenida a nuestros invitados no deseados. A ambos», añadió Sara con severidad, pensando en los hombres de Hammond y en la patrulla de caballería. La mano de Tvee encontró la suya brevemente en la oscuridad. «De ambos tipos», asintió. Juntos, llegaron al amanecer, justo cuando los primeros rayos dorados se derramaban sobre la meseta. Dos grupos se acercaban desde diferentes direcciones, el juez Hammond y sus hombres desde la ladera occidental, y una patrulla de caballería liderada por el teniente Blackwood desde el sur. Sara y Tvee se colocaron uno al lado del otro, frente a su cabaña terminada, observando cómo los jinetes convergían en su pequeño claro. Ninguno de los dos habló, pero sus hombros casi se tocaban, una afirmación silenciosa de su determinación compartida. «Parece que tenemos compañía», comentó el teniente Blackwood con sequedad cuando su patrulla llegó a la cabaña al mismo tiempo que el grupo de Hammond. «Justo a tiempo, teniente», respondió Hammond con jovialidad forzada. «Estamos aquí por asuntos oficiales del territorio. Esta mujer está ocupando ilegalmente la propiedad y su amigo Apache se encuentra fuera de los límites de la reserva». Blackwood recorrió la cabaña con mirada profesional, fijándose en la construcción inusual y los símbolos recién pintados sobre la puerta. Sus ojos se detuvieron en la postura unida de Sara y Tvee antes de volver a Hammond. «¿Ah, sí?», preguntó con suavidad. La señorita Holloway parecía bastante segura de su afirmación cuando hablamos en el pueblo. «Irregularidades en el papeleo», intervino Price con suavidad. «Es desafortunado, pero está claro. La oficina territorial ha autorizado un nuevo levantamiento topográfico de estas tierras». Mientras los hombres se colocaban en posición, un movimiento en la cresta oriental llamó la atención de Sara. Los ancianos apaches habían regresado, acompañados por varios otros, entre ellos un hombre blanco vestido de civil que Sara no reconoció. El teniente Blackwood también los vio y, instintivamente, llevó la mano a su arma antes de darse cuenta de que el grupo que se acercaba no mostraba signos de hostilidad. «¿Qué significa esto?», preguntó Hammond cuando los recién llegados se unieron al grupo. Bitze dio un paso adelante con porte regio a pesar de la tensión del momento. A su lado, el hombre blanco desconocido tomó la palabra. Thomas Wilson, Oficina Territorial de Asuntos Indígenas, se presentó con un breve gesto de cabeza. «Estos caballeros me han informado de un asunto de cierto interés». Sacó una carpeta de cuero y extrajo un documento desgastado. «Parece ser un mapa del Tratado de 1851, debidamente firmado por representantes territoriales y líderes apaches. Establece claramente que esta meseta es terreno neutral, específicamente excluido de las reclamaciones de asentamiento debido a su importancia tradicional para las tribus locales». El rostro de Hammond se sonrojó. «Eso es absurdo».
Un documento antiguo no tiene ninguna influencia en el desarrollo territorial actual. Al contrario, replicó Wilson con frialdad, el tratado nunca fue sustituido ni modificado. Desde 1900, el punto de vista legal sigue en vigor. El teniente Blackwood estudió el documento con interés. Parece estar debidamente redactado, juez Hammond, y explicaría por qué esta tierra fue excluida de los levantamientos topográficos originales. La reclamación de mi padre excluía explícitamente esta meseta, añadió Sarah, recuperando la voz. Por eso vine aquí. Era la única tierra que no había sido reclamada por otros. Por una feliz coincidencia, continuó Wilson. Usted se encuentra en terreno neutral, señorita Holloway. Terreno que, según este tratado, no puede ser reclamado ni por los colonos ni por las tribus, pero que puede ser utilizado por ambos con respeto mutuo. Hammond balbuceó en señal de protesta, pero Price puso una mano sobre el brazo de su tío para detenerlo, consciente del cambio en la dinámica. Aún queda la cuestión del apache que vive fuera de los límites de la reserva, insistió uno de los acompañantes de Hammond. Tue es el explorador designado para vigilar los límites, explicó Bitze en su inglés acentuado. El tratado permite ese movimiento con fines específicos. ¿Y cuál es su propósito aquí?, preguntó el teniente Blackwood, señalando la cabaña. Intercambio cultural, respondió Wilson con una leve sonrisa, muy en consonancia con las recientes directrices del gobernador territorial sobre la mejora de las relaciones con las tribus pacíficas. Se hizo un silencio tenso cuando el grupo de Hammond se dio cuenta de que su plan cuidadosamente elaborado se estaba desmoronando. El juez fue quien finalmente lo rompió, con la voz quebrada por una rabia apenas controlada. Esto no ha terminado. Hay procedimientos, revisiones, que pueden seguirse por los canales adecuados, interrumpió Blackwood con suavidad. Por ahora, parece que la señorita Holloway tiene presencia legítima aquí, al igual que el explorador Tue. Su tono dejaba poco margen para la discusión. Mientras Hammond y sus hombres se marchaban a regañadientes, seguidos más lentamente por la patrulla de caballería, Wilson se acercó a Sarah y Tue con el documento del tratado en la mano. Esto no tiene precedentes, admitió en voz baja. Una mujer blanca y un explorador apache construyendo juntos una vivienda en terreno neutral. Estudió su singular cabaña con auténtica curiosidad. Algunos podrían verlo como un problema, otros podrían ver una posibilidad. ¿Y tú qué ves?, preguntó Sarah. Wilson lo pensó. Veo un puente potencial entre dos mundos que rara vez se comunican, salvo a través de la violencia. Desplegó con cuidado el mapa del tratado. Este documento hace algo más que proteger tu reclamación, señorita Holloway. Crea un estatus legal único para este lugar que no es ni territorio federal ni territorio tribal. Tue habló entonces midiendo sus palabras. Un nuevo camino para ambos pueblos. Exactamente, asintió Wilson. Aunque no todo el mundo apreciará tal innovación. Sarah miró a Tue y luego volvió a mirar a Wilson. ¿Qué pasa ahora? Eso, dijo Wilson, entregándoles el documento del tratado a ambos, depende en gran medida de ustedes. La primavera llegó a la meseta en sutiles oleadas. Primero, el verdor de los pinos raquíticos. Luego, las flores silvestres que salpicaban el suelo rocoso. Y por último, las cálidas brisas que sustituían a los gélidos vientos invernales. La cabaña seguía en pie, como había resistido las tormentas invernales, y su singular construcción demostraba una resistencia extraordinaria tanto al clima como al escrutinio. Sarah se sentó en el porche que ella y Tue habían añadido durante los días más templados del final del invierno y observó la llegada de los visitantes con una calma que habría sido inimaginable meses atrás.
En aquellos días, los visitantes ya no eran motivo de alarma, sino algo cada vez más habitual. «Vienen más», observó Tue, uniéndose a ella en el banco que habían tallado juntos. «El tercer grupo de esta semana». Sara asintió, con la cabeza protegiéndose los ojos del sol matutino. Dos familias en carromatos subían por el camino mejorado hacia la meseta. Por su vestimenta y su medio de transporte, se trataba de colonos, pero se movían con la deliberada reverencia que se esperaba de quienes buscaban lo que la cabaña ofrecía. «Se corre la voz», comentó ella, levantándose para preparar la llegada de los invitados. En los 6 meses transcurridos desde el enfrentamiento con Hammond y la revelación del tratado, su cabaña había pasado de ser una vivienda personal a algo más complejo. La predicción de Wilson sobre la posibilidad se había manifestado de formas inesperadas. Todo comenzó con la curiosidad. Las familias apaches visitaban con cautela para observar la extraña vivienda híbrida construida por Tue y la mujer blanca. Luego llegaron colonos de granjas lejanas, atraídos por los rumores sobre las ingeniosas técnicas de construcción adaptadas al duro entorno. Al principio, ambos grupos se mantuvieron alejados, pero la cabaña se convirtió en un terreno neutral, donde se podía intercambiar conocimientos sin amenazas inmediatas. Un puesto comercial, sugirió Bitze durante una visita en invierno. Un lugar donde se puede intercambiar algo más que mercancías, también ideas. La sugerencia caló hondo. Con la llegada de la primavera, ampliaron la cabaña para incluir una zona cubierta donde los visitantes podían reunirse y aportar sus conocimientos, sus necesidades y, con el tiempo, su confianza. Sara saludó a los colonos que se acercaban mientras Tue preparaba café, un ritual que habían establecido para los recién llegados. «Hemos oído que tenéis diseños de tejados que resisten los vientos de la montaña», explicó el líder de los colonos tras las presentaciones. «Hemos perdido la mitad de las tejas en la última tormenta. Y nos han dicho que quizá haya...» La esposa del hombre dudó y bajó la voz. «Un curandero apache que sabe de la fiebre que afecta a los niños del valle. La hermana de Tue viene mañana», confirmó Sara. «Ella conoce la planta que crece en la ladera norte y que cura la fiebre». Mientras Sara hablaba con los colonos sobre técnicas de construcción de techos, Tue guió a los niños hasta la piedra que se encontraba a la entrada de la cabaña. La gran roca plana tenía 2 huellas de manos impresas en la superficie de arcilla antes de ser cocida, una más grande y otra más pequeña, una al lado de la otra. «Cuando terminamos la cabaña», explicó a los niños, que miraban con los ojos muy abiertos, «la marcamos como perteneciente a ambos mundos. No es solo el hogar de una persona, es un lugar de encuentro». Los niños colocaron sus pequeñas manos dentro de las huellas, un ritual que se había desarrollado espontáneamente entre los visitantes. Más tarde, al caer la tarde y mientras los colonos se preparaban para acampar cerca, Sara y Tue se quedaron juntos al borde de la meseta, contemplando el valle que se extendía a sus pies. «El juez Hammond ha presentado otra petición», mencionó Sara, tras recibir la noticia del teniente Blackwood durante su última visita de patrulla. «Sigue intentando invalidar el tratado». Tue no parecía preocupado. «El papel lucha contra el papel. Mientras tanto, la gente real encuentra soluciones reales». Ella sonrió ante su pragmatismo. «El gobernador territorial está considerando la propuesta de Wilson, convertir este lugar en un puesto comercial oficial con un estatus especial. Bien, vendrán más». La mirada de Tue se dirigió a las montañas lejanas, donde pronto se establecerían los campamentos de verano de su pueblo. «Mi madre pregunta si visitarás esta temporada. Aprende a tejer». La invitación conmovió profundamente a Sara.
Había conocido a la familia de Tue durante sus visitas invernales, pero viajar a sus terrenos de verano representaba un nuevo nivel de aceptación. «Será un honor», respondió. «¿Te quedarás allí?». Era la pregunta que siempre flotaba entre ellos. ¿Cómo equilibrar sus responsabilidades con sus respectivas comunidades, con lo que habían construido juntos? Lue había reanudado sus tareas de explorador tras el enfrentamiento, aunque regresaba con regularidad a la cabaña que se había convertido en mucho más de lo que ninguno de los dos había imaginado inicialmente. «Iré y vendré», respondió. «Como tú, la cabaña seguirá ahí, estemos aquí o no». Sara comprendió la profunda verdad de sus palabras. Lo que habían creado trascendía su presencia individual, un puente entre mundos que permanecería incluso cuando ellos estuvieran en otro lugar. Cuando el sol se puso detrás de los picos lejanos, regresaron a la cabaña, cuyas ventanas brillaban con una luz acogedora. Sobre la puerta, sus símbolos combinados, los signos de protección apache y las iniciales de su padre, habían resistido el paso de las estaciones, al igual que la estructura única que adornaban. «Hemos construido algo fuerte», dijo Sara en voz baja. Tue asintió con la cabeza y le tomó la mano con la misma naturalidad con la que respiraba. «Con nuestras propias manos».